Abraham, la libertad como obediencia. En este tiempo tan especial de Cuaresma, es bueno repasar uno de mis textos, básicamente Humanismo y Libertad, en su tomo 1, y hablar de aquellos que de algún modo inventaron la libertad. Pero me voy a referir ahora a Abraham, el padre de la fe, el padre de las grandes religiones monoteístas del mundo. Y voy a hablar de la libertad de Abraham como pura y certera obediencia a Dios, lo cual entraña de por sí una paradoja. Se puede postular sin riesgo de equívoco o exageración que el pasaje de la Biblia más apasionante, menos entendido y sin duda más complejo es el capítulo 22 del libro del Génesis, aquel en el cual Yahvé lo conmina a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac. Tomo como punto de partida para esta reflexión ese capítulo, puesto que ilustra como ningún otro un tema ya no de sustantiva importancia, sino esencial, la libertad como obediencia. Prueba con holgura que hay que ser muy libre para obedecer a Dios, que hay que tener la capacidad de desprenderse de muchísimas cosas para obedecer a Dios. El concepto de libertad como obediencia no está tejido con el sedoso hilo del oxímoron, para echar mano de un término antiguo que acuñó Borges a fuerza de frecuentarlo, sino con la filigrana de la paradoja. Es, de hecho, una paradoja perfecta en la que se aunan en singular connubio dos términos aparentemente antitéticos, libertad y obediencia. ¿Cómo puede uno preguntarse desde la más estricta racionalidad? Se compadecen, se correlacionan y se requieren una y otra sí, en principio, aparecen como prolijamente opuestos y en pugna. Sin embargo, se puede aseverar que la libertad como obediencia es el acto de suprema libertad del hombre. Suprema en el sentido de elevada, suprema como prueba de excelsa confianza en el uno, es decir, en Dios. Es, ¿a qué negarlo?, la paradoja más criticada, aquella que más queda expuesta a la controversia e incluso a la más abierta refutación. Supone, para decirlos en términos despojados y brutales, la locura y la sinrazón de Dios para el pensamiento que impera en la modernidad. Sin embargo, tampoco se debe olvidar que el concepto va a tener un defensor de privilegio, encarnado en el fundador del existencialismo, vale decir, en el filósofo danés Søren Kierkegaard, específicamente en uno de los libros que marcó mi vida, Temor y Temblor. En ese volumen, Kierkegaard desarrolla con un estilo soberbio la explicación desde el punto de vista filosófico y psicológico de la manera en que opera en Abraham el sistema de prueba impuesto por Dios. Un sistema de prueba que comienza por signarlo como el elegido por Dios. Por ello no es en vano que Kierkegaard plantee la primera gran paradoja del proceso. ¿No hubiera valido más no ser elegido por Dios? ¿Qué significa, pues, serlo? Es ver contrariado en la primavera de la vida el deseo de juventud para obtener el favor solo en la senectud después de grandes dificultades. En principio, es el pasaje de la Biblia que marca el final de todos los sacrificios humanos. A partir de allí ya no habrá más sacrificios humanos ni holocaustos. Por otro lado, es el pasaje en el cual se constituye el pacto de Dios con Abraham, del cual se deriva lo que bien podría denominarse una transfiguración de Abraham en Abraham. Vale la pena, pues, comenzar a citar textualmente los párrafos más significativos para que se advierta la progresión que va a culminar en el momento del sacrificio. A partir del capítulo 15 del Génesis comienza a configurarse la promesa divina. Y cito: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa.
Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este. Entre paréntesis, vale aclarar en este pasaje que Jehová se refiere al mayordomo de la casa de Abraham, Damaseno Eliezer, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ya en el capítulo 16 se lee, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. La gran promesa que Jehová le formula a Abraham, ya después del pacto, es la promesa de un hijo. Y a partir de ese momento Abraham se constituye en el paradigma de aquel que espera contra toda esperanza. Han abandonado tierras y familia. Sara se hace mayor, ya no es Sarai, es Sara después del pacto. Comienza a estar convencidos de una esterilidad sin remedio, y sin embargo Abraham espera contra toda esperanza, tal y como San Pablo desarrolla el tema en su epístola a los Romanos capítulo 8. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Aún sostenido en la fe e insuflado por un aliento de trascendencia, el tiempo interior del que espera es terrible, interminable, agobiante, un tiempo sin tiempo, como si el transcurso cronológico estuviera congelado, cristalizado en la latencia de la espera, un compás de espera cuyo trazo y parábola se antojan infinitos en el registro subjetivo de nuestro tiempo interior. Pero las promesas de Dios no están inscritas precisamente en línea temporal. Abraham espera en los términos de lo inmediato, pero ese no es el tiempo de Dios. Esa es la razón por la cual el tiempo interior del sujeto humano suele ser exasperante, desesperante. Allí radica una de las virtudes más ponderables de Abraham, una virtud casi sobrehumana, esperar contra toda esperanza. Y así dice la Biblia, creyó Abraham a Yahvé, y por eso Yahvé lo consideró justo. Obsérvese la particularidad saliente del pasaje, porque esperó, porque creyó, lo consideró justo. No por la acción, sino por la fe. Este es uno de los núcleos predominantes de la historia. Cae Abraham en un sueño profundo y luego Jehová sella su alianza con él. Resulta imposible no leer este sueño como una analogía con el inconsciente. Es la razón por la cual este primer sueño es terrible. Primero se cierne sobre el sujeto la más tenebrosa oscuridad. Luego hay un estallido de luz. Pero para arribar a la luz es preciso, dolorosamente preciso, necesariamente doloroso, atravesar un túnel de oscuridad. Aquello que la narrativa clásica, a partir de un texto como la Odisea, va a entender como la prueba, la ordalía. Quemo como fuego, pero soy amor. Esta definición de Jehová es fundamental porque precisamente da cuenta de la secuencia antedicha. Primero la oscuridad, después la luz. Pocas veces se pone de relieve la profunda humanidad que impregna todo este pasaje. Sara se cansa de esperar, ambos han abandonado todo, se hacen mayores. Sin embargo, y reitero contra toda esperanza, en Génesis 17 Jehová determina la fecha. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara por este tiempo, el año siguiente. No en vano se dice que Dios no nos prueba más allá de nuestras propias fuerzas.
No es aconsejable ver en estos capítulos del Génesis los elementos mágicos o sobrenaturales que resultan, dicho sea de paso, los más superficiales y por ende los más visibles, sino el sufrimiento, el elemento hondamente humano del proceso y por sobre todas las cosas, la compleja y exquisita naturaleza divina. Dios es terrible y a la vez simultáneamente, sin contradicción ni desacuerdo, amoroso. Tanto Yahvé como Adonai, tanto el Dios de la cólera como el Dios del amor, son lo mismo. Es una luz enceguecedora, pero también ilumina. En este sentido, la prueba para el elegido es pavorosa. Se puede pensar que está inscripta en la potencialidad de todos los hombres, la posibilidad de ser llamados, pero solo son elegidos los que sortean la prueba. ¿Pero en qué consiste esta prueba? La prueba es la obediencia, el salto de fe, ese salto que los budistas van a conocer con el nombre de Satori. Abraham cree y actúa. El acto de fe se vive por el abandono que implica este acto. Quemo como fuego y soy amor. Abraham cree y ese acto de fe lo hace un hombre justo. Vale decir, para emplear una paradoja cara a la poesía de los místicos españoles y alemanes, es estrictamente necesario perderse para encontrarse, perderse en el marasmo tembloroso de la obediencia para encontrarse en la tierra fecunda de la fe. Se encuentra quien se pierde, pero el valor que hay que tener para perderse roza los límites de la condición humana. Con todo, la pregunta que aquí se impone se puede formular de la siguiente manera. Si Abraham no obedece, ¿a dónde va? ¿Cuál es su destino? O dicho de otra manera, cuando alguien conoce la experiencia, atraviesa la experiencia de un diálogo con Dios, si no se somete a la prueba de la obediencia, ¿a dónde va? Si yo sé, el yo sé junguiano, que no es lo mismo que el yo creo, y si yo sé como experiencia individual e intransferible que Dios existe y que la desobediencia me deja fuera de él, ¿a dónde voy luego de atravesar la experiencia primordial? Esta y no otra es, entre otros innumerables ejemplos que se podrían enunciar, la experiencia intransferible que se desarrolla en el diario metafísico del existencialista cristiano Gabriel Marcel. Tal y como sentencia Chesterton, prefiero equivocarme a desobedecer. En tal sentido se puede afirmar que un alma elegida es siempre un alma secuestrada. Un alma elegida, fuera del espacio de la obediencia, se enfrenta a un no lugar, no tiene a dónde ir. No resulta ocioso señalar que lo que se imparte en ciencia política para estudiar la primera alianza, el primer contrato, lo que se puede tomar como antecedente del contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau, es esta alianza de Dios con Abraham. Este es el antecedente primero y necesario. Aquello que Jehová propone en el capítulo 22 ya es el sacrificio del Hijo. Pero entiéndase bien para aquilatar la gravedad de la propuesta. El sacrificio de Isaac, el sacrificio del hijo de la promesa, el sacrificio del hijo con el que Jehová ha sellado su alianza. Este pedido es lo que implica para los griegos y la modernidad la locura de la fe, la locura del que está dispuesto a obedecer y mandar al matadero, al hijo de esa promesa hecha por Dios. Abraham. Y él respondió, heme aquí, dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, él respondió, ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham allí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez en el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Si se sigue el proceso especulativo de Kierkegaard, en Temor y Temblor, se verá el juego perfecto de Abraham entre el temor de Dios y la esperanza fundada en la providencia de Dios. Abraham está dispuesto a obedecer sin entender. Va a hacer todo lo que está en su mano para cumplir el mandato, pero también para retrasar el cumplimiento, para postergarlo, puesto que lo que le está pidiendo Dios es el sinsentido mismo. No hay explicación ni razonabilidad. Lo que le está pidiendo Dios es un acto de obediencia en estado puro. Sacrificar a su único, a su hijo, pero no a cualquier hijo, al hijo de la promesa. Aquello que carece de sentido es que tenga que matar a su hijo para probar la obediencia. Todo este pasaje del Génesis podría reconocer como divisa la famosa sentencia de Tertuliano: creo quia absurdum, creo porque es absurdo. Es por ello que Kierkegaard sostiene: pero Abraham creyó y no dudó de ningún modo, creyó lo absurdo, y más aún, asumió el riesgo existencial inconmensurable de estar a punto de sacrificar a su único hijo, puesto que solo quien desciende a los infiernos salva a la amada, solo quien saca el cuchillo recobra a Isaac. En este proceso, cuya razón superior está sentada en la aparente sinrazón divina, Kierkegaard subraya: creyó en virtud del absurdo, porque aquello no era cosa de cálculos humanos, y el absurdo consiste en que Dios, que era quien ordenaba ese sacrificio, al instante siguiente debía revocar su exigencia. El salto de la fe es una decisión de libertad. Es porque aquello que hay que ser libre para obedecer es un acto de supraconfianza. Este capítulo del Génesis traduce un diálogo interior, un coloquio entre una abstracción, Jehová, aquello que no se ve, y el uno mismo, Abraham. Es la obediencia pura en la medida en que se confía y se obedece. Por ello este pasaje ha sido la mayor impugnación al Antiguo Testamento, porque revela un Dios terrible, pero repito, terrible y amoroso a la vez, al mismo tiempo. La más exquisita paradoja estriba en que este acto de obediencia es un acto de libertad, porque uno se puede apartar y decidir: yo no obedezco. Pero entre la obediencia y la desobediencia se alza el amor y temor a Dios,
que es asimilable al amor a Dios. Se ama a este Dios tan terrible y amoroso a la vez, y en esta medida se constituye la decisión de obediencia y el acto de libertad, esperando siempre en la confianza y en el amor del otro que evitará la muerte de su hijo. Esta prueba, este acto de obediencia de Abraham, no está vinculado, o por mejor decir, no está solamente vinculado con un proceso de habla o de mera decisión volitiva, sino que exige literalmente una trascendencia, un más allá que comporta una dinámica interior que trasciende holgadamente la obediencia. Esto que nombramos como un más allá es lo que se define como conocimiento infuso o sabiduría infusa. Una penetración de esa luz de Dios, esa luz que ciega pero que también ilumina a través de procesos místicos y purificaciones del alma en el sujeto que va a obedecer. Este sujeto está preparado, purificado para recibir la luz de Dios, presto ya no para ser encandilado, sino para iluminarse en sí. Este sujeto ya no es un nombre propio, una identidad singular, ya no es Abraham, sino que es alguien que confía de modo absoluto en la palabra de Dios. Si se quiere buscar una analogía con Abraham en la historia del cristianismo, esa analogía está encarnada en Juana de Arco. Ambas vidas se encuentran sustentadas en la obediencia a Dios y en el temor a Dios. Pero, ¿qué es este temor a Dios? ¿En qué consiste ya no en teoría sino en acto? En principio es un concepto que bien se puede definir por vía negativa, por aquello que no es. El temor a Dios no es en absoluto temor al mundo. Y aquí es donde se vislumbra nuevamente la figura de la paradoja. Lo paradójico estriba precisamente en que aquel que tiene temor a Dios no le teme a nada en el mundo, ni a la vida, ni a la muerte, ni a las penalidades cotidianas, ni a las desdichas que son inherentes a toda existencia. Aquí se verifica el salto a un nivel de confianza superior, a la fe en la divina providencia. Esto es participar en el uno, es decir, participar en el amor del Padre. Nunca se insistirá demasiado respecto de la profunda humanidad que atraviesa y caracteriza a este largo proceso espiritual. Y entiéndase esta profunda humanidad vinculada a la constitutiva debilidad del hombre. Abraham no es un hombre fuerte, es un hombre débil, atravesado por dudas, cavilaciones, recelos. En este sentido, San Pablo va a manifestar algo tan extraordinario como esclarecedor, pues es el estigma de la debilidad de Pablo en la carne. Cuando Pablo le pregunta a Dios por qué razón él carga con esa debilidad, Dios le responde: porque en tu debilidad opera mi fuerza. En la debilidad del sujeto opera, reside y estriba su fuerza. La plena conciencia de nuestra debilidad hace posible la fuerza. Solo trascendiendo la debilidad constitutiva se halla el impulso esencial para encontrar una fuerza liberadora. Huelga aclarar que todo ello supone un arduo proceso que tal vez en ningún lugar esté mejor ilustrado que en La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, una de las cumbres de la poesía mística en lengua castellana, tal como lo afirmara Dámaso Alonso. La poesía de San Juan de la Cruz es misteriosa como un aerolito, es en su origen lo que paganos llamaban monstrum, signo enviado por la divinidad. ¿Qué es en el planteo que realiza San Juan la noche oscura del alma? Consiste en las terribles pruebas que Dios envía al hombre para purificarlo. En tal planteo, la noche del sentido y la noche del espíritu están situadas, respectivamente, al fin de la vía purgativa y de la vía iluminativa, tras de las cuales sobreviene la vía unitiva,
aspiración última del alma atormentada por la distancia que lo separa del Creador y consumación del matrimonio espiritual y de la fusión en Dios. Las tres vías corresponden a las tres potencias clásicas del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Aquello que San Juan desarrolla es la experiencia arrasadora, dolorosa, de la ausencia de sentido en la noche del sentido y la noche del espíritu. Estas son las dos formas en que Dios puede actuar sobre el hombre. La noche del sentido supone un abandono, una extrañeza del mundo, un querer morirse del mundo, que ninguna relación tiene con la idea de suicidio, sino más bien con el concepto de deshacimiento. Estar deshacido, desligado del mundo, asumir a nuestra naturaleza insanablemente inerme. Lo paradójico de este pasaje es que en este es un proceso de luz, más allá del exquisito dolor que proporciona. Aquí el sujeto se interioriza, se repliega, como si en verdad se estuviera hablando de un viaje al inconsciente. El sujeto es atacado por sus sombras, vale decir por sus debilidades, que se agigantan en esa oscuridad impenetrable. En el insobornable espejo de la conciencia se reflejan datos y particularidades que el sujeto no desea ver, asumir o admitir. Esta es la razón por la cual de este viaje al interior de uno mismo se desea salir con rapidez y urgencia. El sujeto desea distraerse, salir para no ver, huir para no aceptar. La noche del sentido puede reiterarse una y otra vez. Puede transcurrir a lo largo de toda una vida, en la medida que el sujeto humano se va purificando y retorna a su debilidad, en un proceso que puede asimilarse a una cinta sin fin. Se retoma para salir y se sale para retornar. Pero hay una noche excepcional, la noche de la obediencia, la noche del espíritu, en la que el sujeto siente que Dios lo ha arrojado y que no hay retorno posible en la medida en que con Dios no se negocia. La libertad del sujeto se juega en este acto de suprema obediencia. El proceso místico está dirigido a obtener lo que se denomina la virtud de la obediencia. Nuevamente aquí se alza la figura de la paradoja, en que el sujeto experimenta la ausencia total de Dios por la presencia absoluta de Dios en su espíritu. Toda experiencia mística es constitutivamente paradójica. No se entiende con la razón, que se aprende por vía de la experiencia. No en vano Kierkegaard señala en Temor y Temblor qué inaudita paradoja en la fe, paradoja capaz de hacer de un crimen una acción santa y agradable a Dios, paradoja que devuelve a Abraham a su hijo, paradoja que no puede reducirse a ningún razonamiento, porque la fe comienza precisamente cuando acaba la razón. Cuando se emerge de ese proceso se dice, yo obedezco, por la sencilla razón de que a la noche del espíritu, a ese camino infinitamente doloroso, que es la noche del espíritu, no se quiere volver nunca. Vale decir, hágase tu voluntad y no la mía. Es ese proceso místico que precede al sacrificio de Isaac, que finalmente es un proceso solo de exigencia y prueba. Es para probar a Abraham. En realidad es un juego de Dios para ver hasta dónde llega la obediencia y la fe en la providencia. ¿Acaso no resulte del todo inútil llamar la atención sobre un libro argentino escrito a la sombra de la poesía mística de San Juan de la Cruz? En 1939 Leopoldo Marechal publica Descenso y ascenso del alma por la belleza, un breve ensayo de estética que glosa una sentencia de San Isidoro que guarda estrecha relación con las formas de la paradoja. Por la belleza de las cosas creadas nos da Dios a entender
su belleza increada, que no puede circunscribirse para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que la apartaron de él, en modo tal que por amar la belleza de la criatura se hubiera privado de la forma del Creador, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero, el Espíritu juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. En efecto, esta palabra de la cruz, esta percepción de las cosas del Espíritu a las que alude San Pablo, son la locura, el escándalo y son sin razón para cualquier conmovisión. Es por ello que el pasaje de Abraham a punto de entregar a Isaac es el más apasionante y menos entendido de la Biblia. El gesto de Abraham es un ejemplo acabado de libertad como salto. Este concepto es escandaloso y opuesto al humanismo en la concepción moderna, pero su cerrada coherencia interna se puede leer incluso utilizando el paradigma de la física cuántica. Si planteáramos un escenario de corte lúdico, se podría decir que sabemos cómo empieza el juego. Hemos nacido y cómo terminamos. Ineluctablemente vamos a morir. Pero en el medio no hay determinismo, sino infinitas posibilidades. Hay infinitas posibilidades de átomos. Esa infinitud de posibilidades es el libre albedrío, donde el físico cuántico acude al concepto azar en el juego de causas y efectos y que se verifican los fenómenos naturales. Nosotros ponemos Dios. Es un concepto de libertad totalmente distinto a la libertad moderna y absolutamente opuesto al concepto de libertad como placer.